Estás escuchando Desde las Sombras. Marianne permaneció inmóvil durante varios segundos. La preocupación seguía reflejada en su rostro, pero poco a poco algo comenzó a cambiar. Las facciones duras que habían dominado su semblante parecieron suavizarse. La tensión desapareció de sus hombros. La mirada salvaje que momentos antes había dominado por completo a Nahil y a Giovanni se extinguió lentamente. Su apariencia volvió a transformarse. La mujer aterradora que había surgido de entre las sombras parecía retirarse hacia algún rincón invisible de su existencia. Sus rasgos se volvieron más delicados, más serenos. Incluso la forma en que permanecía de pie resultaba distinta, menos depredadora, menos amenazante, pero más antigua. Como si el tiempo hubiera regresado de golpe a sus ojos. Al mismo tiempo el entorno comenzó a cambiar. La temperatura se estabilizó. El frío antinatural abandonó lentamente los corredores. Las lámparas dejaron de parpadear. La electricidad recuperó su estabilidad. La oscuridad pareció retroceder y el hedor que había inundado el ala de calabozo se disipó por completo. La sensación de peso que oprimía el pecho de Giovanni desapareció gradualmente. El ambiente entero pareció exhalar, como si la propia montaña hubiera estado conteniendo la respiración. Marianne observó a ambos hombres y entonces les reveló algo que ninguno esperaba escuchar. Ella no era la Baba Cloanta. Nunca lo había sido. Aquella afirmación produjo más confusión que alivio, porque durante siglos los aldeanos de los Cárpatos habían hablado de la Baba Cloanta como si se tratara de una mujer, una bruja, una anciana, una entidad concreta. Pero la realidad era mucho más difícil de comprender. La Baba Cloanta no era una sola persona. No era una hechicera. Ni siquiera podía describirse verdaderamente como una criatura. Era algo mucho más antiguo. Algo que existía desde antes de que los hombres levantaran sus primeras ciudades. Desde antes de que los primeros reyes reclamaran tierras. Desde antes de que las primeras religiones recibieran nombre. Era una presencia, una energía, una fuerza imposible de encerrar dentro de las limitaciones del lenguaje humano. Una esencia divina que habitaba los bosques más antiguos del mundo. Una inteligencia dispersa, invisible, eterna. Algo que observaba, algo que recordaba, algo que permanecía. Giovanni sintió que aquella explicación solo generaba más preguntas, y Nahil parecía experimentar exactamente la misma sensación. Marianne percibió la duda en ambos. Por ello continuó explicando. Las llamadas mujeres del bosque no eran como tal la Baba Cloanta. Eran sus herederas, las depositarias de una fuerza que ninguna de ellas había creado. Las guardianas de una voluntad mucho más antigua que sus propias vidas. Durante siglos, durante milenios, aquella presencia había elegido mujeres para aportar una pequeña fracción de su poder. No para gobernar,
no para conquistar, no para acumular riqueza, sino para preservar los bosques, los ríos, la vida. Marianne describió una responsabilidad que se extendía mucho más allá de los Cárpatos. Ella y sus hermanas existían para mantener el equilibrio. Eran centinelas de lugares que los hombres apenas comprendían. Vigilantes silenciosas de regiones donde la naturaleza y lo divino todavía convivían. Por eso, protegían a los débiles. Por eso auxiliaban a quienes eran perseguidos y castigaban a quienes destruían sin necesidad. Por eso respondían con violencia cuando alguien intentaba profanar aquello que les había sido confiado. No actuaban movidas por la crueldad, ni por la ambición, mucho menos por el deseo de dominar. Actuaban porque aquella era su función. Porque alguien debía recordar que el mundo no pertenecía únicamente a los hombres. Y mientras Marianne hablaba, Giovanni comenzó a comprender algo inquietante. Los relatos que había recabado el Sacro Sínodo no eran del todo correctos. La baba Cloanta jamás había sido una bruja escondida entre los árboles. Jamás había sido una anciana practicando hechicería en una cabaña perdida. Aquellas historias solo eran intentos humanos de explicar algo demasiado grande para ser entendido. Algo que ni siquiera Marianne parecía comprender por completo. Porque, al pronunciar aquel nombre, incluso ella lo hacía con respeto, con la misma reverencia con la que un sacerdote menciona a su Dios. Ahora, era claro que Marianne no era la criatura más antigua que habitaba aquella historia. Solo era una de sus guardianas. El silencio que se había instalado en las profundidades del complejo resultaba extraño después de todo lo ocurrido. Aunque todo parecía haber vuelto a la normalidad, algo seguía siendo profundamente incómodo. Porque Marianne ya no parecía una criatura segura de sí misma. Parecía confundida. Nahil fue el primero en reunir el valor suficiente para hablar. Todavía respiraba con dificultad debido al dolor que había sentido momentos antes. Pero había algo que necesitaba preguntar. Algo que llevaba años acumulándose dentro de él. La pregunta surgió cargada de indignación, de rabia, de frustración. ¿Cómo podía una entidad que afirmaba proteger la vida haber ayudado a uno de los regímenes más destructivos de la historia? ¿Cómo podía alguien que hablaba de equilibrio natural haber permanecido décadas compartiendo conocimientos con hombres responsables de guerras, persecuciones y sufrimiento? ¿Cómo podía justificar la muerte de inocentes, de mujeres, de niños, de familias enteras? Mientras Nahil hablaba, Giovanni observó algo inesperado. Marianne parecía genuinamente desconcertada, no ofendida, no agresiva, no culpable. Lucía confundida, como si estuviera escuchando una acusación basada en hechos que desconocía. Por un instante la mujer pareció una anciana perdida intentando comprender una lengua extranjera. Y entonces explicó que ella jamás había apoyado una guerra, jamás había apoyado una campaña de exterminio, jamás había ordenado la muerte de pueblos enteros. Lo único que había hecho había sido ayudar a Rudolf durante décadas. Le había enseñado métodos para recuperar suelos agotados, técnicas agrícolas olvidadas, procesos para mejorar cosechas, métodos para combatir plagas,
formas de purificar agua, conocimientos sobre plantas medicinales, tratamientos para enfermedades y remedios contra infecciones, herramientas para construir, no para destruir. A medida que hablaba, a Giovanni le quedaba muy clara la situación. Marianne no mentía, porque para ella aquellos conocimientos eran exactamente eso, conocimientos, nada más. El mismo conocimiento capaz de salvar una vida podía utilizarse para quitarla. La misma química que curaba enfermedades podía producir venenos. La misma comprensión de la naturaleza podía alimentar a millones o destruirlos. Y entonces Marianne reveló algo aún más inquietante. Entre las miles de conversaciones que sostuvo con Rudolf, también habían hablado de pueblos antiguos, civilizaciones desaparecidas, culturas tan remotas que ni siquiera ella conocía realmente su origen. Aquello llamó inmediatamente la atención de Nahil, porque Marianne explicó algo que jamás había sido mencionado. Las mujeres del bosque no acumulaban conocimiento mediante el estudio. No aprendían como lo hacía un ser humano. El conocimiento simplemente existía dentro de ellas, como si hubiera sido heredado, transferido, como si hubiera sido impreso. La baba cloanta depositaba parte de su memoria en cada una de sus herederas. Ninguna poseía la totalidad, pero cada una cargaba fragmentos imposibles de comprender. Historias, lenguas, recuerdos, conocimientos, miles y miles de años comprimidos dentro de una sola existencia. Y fue entonces cuando comprendió algo. Si ella había hablado con Rudolf sobre medicinas, también podría haber hablado sobre toxinas. Si había explicado cómo sanar, también había explicado cómo destruir. No porque quisiera hacerlo, sino porque para ella ambas cosas formaban parte del mismo conocimiento. El rostro de Marianne comenzó a endurecerse. La confusión desapareció, y en su lugar apareció algo mucho más peligroso: molestia. Cuando Giovanni y Nahil recriminaron haber pasado más de 20 años compartiendo secretos con Rudolf, la reacción fue inmediata. Su postura cambió, sus hombros se tensaron, la temperatura volvió a descender de golpe, las luces parpadearon de nuevo y la presencia monstruosa regresó. Marianne los observó como un ser humano observaría a dos insectos. 20, 30, 100 años. Aquellas cifras parecían absurdas para ella. Había protegido los Cárpatos durante más de 2000 años. Había visto imperios surgir y desaparecer. Había visto religiones nacer. Había visto idiomas convertirse en polvo. Para una criatura como ella, 2 décadas apenas representaban un instante, un parpadeo, y la idea de que aquellos hombres la acusaran por algo ocurrido durante un lapso tan insignificante pareció enfurecerla. La transformación fue instantánea. Marianne se lanzó hacia adelante tan rápido que ninguno de los dos alcanzó a reaccionar. Una mano atrapó el cuello de Nahil, la otra el de Giovanni. Los levantó con una facilidad imposible. Su apariencia comenzó a cambiar. La piel se arrugó, el cabello se volvió más gris, los ojos adquirieron una profundidad antigua. Ahora parecía una anciana imposible, una anciana capaz de partir a un hombre por la mitad con las manos desnudas. Los arrojó violentamente contra el suelo. Antes de que pudieran incorporarse, extendió ambas manos sobre sus rostros. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los dos olvidaría jamás. El mundo desapareció. Miles de imágenes comenzaron a desfilar frente a sus ojos.
demasiado rápido. Recuerdos, sus propios recuerdos, momentos de la infancia, personas que habían amado, errores, miedos, secretos, todo, absolutamente todo. Cada pensamiento, cada vergüenza, cada culpa. Era como si alguien estuviera arrancando sus vidas completas de sus mentes y observándolas página por página. Marianne vio la historia de Giovanni, vio los pactos, vio las muertes, vio las sombras que lo perseguían y también vio la de Nahil. Décadas de investigación, archivos ocultos, operaciones clandestinas, los secretos del Sacro Sínodo. Pero sobre todo, vio algo más. Vio el verdadero desarrollo de la sociedad del Thule. Vio cómo las ideas fueron deformándose. Vio cómo los relatos se transformaron en doctrinas. Vio cómo el conocimiento se convirtió en propaganda. Vio laboratorios. Vio armas. Vio campos. Vio seres humanos tratados como objetos. Vio animales utilizados en experimentos. Vio enfermedades creadas deliberadamente. Vio sufrimiento. Demasiado sufrimiento. Cuando finalmente retiró las manos, Marianne retrocedió varios pasos. Parecía incapaz de sostenerse completamente erguida. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de horror. Y entonces ocurrió algo que Giovanni jamás había creído posible. Marianne comenzó a llorar. No de rabia, no de frustración, de tristeza, profunda, devastadora. Porque acababa de comprender lo que Rudolf había construido con los conocimientos que ella le había entregado. Y por primera vez desde que aquellos hombres descendieron a la montaña, la antigua guardiana de los Cárpatos parecía verdaderamente rota. Marianne permaneció en silencio. Las lágrimas seguían descendiendo lentamente por sus mejillas. No intentó ocultarlas. No intentó limpiarlas de inmediato. Parecía incapaz de apartar la mirada de aquello que acababa de descubrir. Aquello era diferente, porque comprendía que parte de aquel horror había nacido de sus propias decisiones. Finalmente levantó una mano, secó lentamente las lágrimas que aún permanecían sobre su rostro, y cuando volvió a hablar, su voz sonó extrañamente humana, cansada, rota. Les confesó que había sido engañada. No por magia, no por hechicería, no por algún poder capaz de alterar su mente. Había sido engañada por algo mucho más simple: la esperanza. Durante años creyó que estaba ayudando a reconstruir una nación destruida por la guerra. Creyó que estaba ayudando a hombres desesperados. Creyó que estaba ayudando a familias que habían perdido todo. Se sentía traicionada. Pero más que eso, se sentía culpable. Lentamente comenzó a relatar lo ocurrido décadas atrás, cuando los soldados alemanes penetraron en los Cárpatos, cuando sus hermanas se prepararon para destruirlos, porque aquella había sido la decisión inicial: aniquilarlos, borrar su presencia del bosque antes de que pudieran avanzar. Pero Marianne fue quien intervino, la más joven, la más inexperta, la más ingenua. Fue ella quien pidió que se les permitiera vivir. Fue ella quien argumentó que los hombres podían cambiar, que no todos eran invasores, que no todos buscaban destruir. Sus hermanas se opusieron.
Le advirtieron, le recordaron incontables ocasiones en las que los hombres habían llevado muerte a los bosques. Pero Marianne insistió, y cuando descubrió que los alemanes intentaban capturar viva a una de ellas, tomó una decisión que cambiaría la historia. Se ofreció como carnada, permitió ser capturada, permitió que la encerraran, permitió que la condujeran lejos de su hogar. Todo porque deseaba comprender, porque sentía curiosidad, porque todavía conservaba esperanza en la raza humana. Recordó entonces las primeras conversaciones con Rudolf. Recordó a un hombre derrotado, a un hombre desesperado, a un hombre que hablaba de reconstrucción, de hospitales, de alimento, de pueblos enteros sumidos en la pobreza. Y ella le creyó todo, por completo. Nunca consideró que el deseo de salvar una nación pudiera transformarse en la necesidad de dominar otras. Nunca consideró que el sufrimiento pudiera convertirse en ambición. Nunca consideró que el poder pudiera corromper incluso las mejores intenciones. Cuando terminó de hablar, el silencio volvió a apoderarse del calabozo. Pero aquella vez fue Marianne quien lo rompió. Su voz recuperó firmeza. Todo aquello debía terminar. No como una sugerencia, no como un deseo, como una obligación. Las ciudades destruidas tendrían que reconstruirse. Los pueblos arrasados tendrían que levantarse nuevamente y las familias afectadas tendrían que ser compensadas. El daño causado al mundo tendría que repararse, porque el equilibrio había sido roto y el equilibrio siempre exigía ser restaurado, sin excepción. Entonces Marianne giró lentamente el rostro y fijó la mirada en Giovanni. Los ojos de la mujer ya no reflejaban ira. Aquello resultaba mucho peor. Reflejaba decepción. Una decepción antigua, profunda, como la de una madre que observa a un hijo repetir los mismos errores una y otra vez. Giovanni sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque comprendió que Marianne no estaba viendo únicamente al hombre que tenía delante. Estaba viendo a toda la humanidad, a miles de años de historia, de errores, de sangre. Y lo que veía no le agradaba. La voz de Marianne resonó con una tristeza imposible de ocultar. Para ella, los hombres siempre terminaban igual. Siempre sucumbían a las tentaciones. Siempre necesitaban demostrar quién era el más fuerte. Confundían poder con grandeza. Permitían que la ambición los condujera por senderos de los que ya no podían regresar. Imperio tras imperio, rey tras rey, generación tras generación. La historia siempre se repetía y siempre terminaba cubierta de cadáveres. Marianne no apartó la mirada de Giovanni ni un solo instante. Entonces habló de nuevo, y aquellas palabras parecieron cortar el aire en la habitación. Como tú, tu deseo de riqueza te llevó a pactar con una abominación, con algo insaciable, con algo que solo se satisface con el sufrimiento de los hombres. Las últimas palabras de Marianne permanecieron suspendidas en el aire. Nadie respondió, ni Giovanni, ni Nahil. Ambos permanecían inmóviles, porque estaban conscientes de algo inquietante. Marianne no estaba enfurecida únicamente por lo que Rudolf había hecho, ni por las guerras, ni por los imperios.
Aquella rabia parecía provenir de un lugar mucho más profundo, mucho más antiguo. La mujer permaneció observando a Giovanni durante varios segundos. Después desvió lentamente la mirada, como si ya no quisiera verlo, como si observarlo le recordara algo doloroso, algo que había intentado olvidar durante demasiado tiempo. Marianne caminó algunos pasos por el corredor. La penumbra continuaba envolviendo el ala de calabozos, pero ahora ya no parecía amenazante, parecía melancólica, silenciosa, triste. La mujer levantó una mano y apoyó los dedos sobre uno de los antiguos muros de piedra. Sus ojos parecieron perderse en algún punto muy lejano, mucho más allá de Alemania, mucho más allá de los Cárpatos, mucho más allá incluso de aquella época. Pareció cansada, terriblemente cansada, como alguien que llevaba demasiado tiempo cargando con recuerdos imposibles. Entonces habló, y su voz ya no contenía furia, solo una tristeza inmensa. Les explicó que el sufrimiento provocado por los hombres no había comenzado con Rudolf, ni con Alemania, ni siquiera con los imperios que Giovanni conocía. Aquella historia era mucho más antigua, muchísimo más cruel. Les confesó que existió una época en la que ella veía el mundo de forma distinta. Una época en la que todavía creía que la bondad podía imponerse sobre la ambición. Una época en la que aún confiaba en los hombres. Aquella confianza le había costado todo. Su hogar, su pueblo, su protección, su lugar entre los suyos. La voz de Marianne comenzó a quebrarse apenas. Les reveló que mucho antes de los bosques que protegió, mucho antes de convertirse en una de las guardianas de la Baba Cluanta, mucho antes incluso de que su nombre inspirara miedo, ella había sido castigada, desterrada, condenada a abandonar todo cuanto conocía, obligada a vagar sola por territorios desconocidos. Tierras tan antiguas y peligrosas que los pueblos de aquella época evitaban siquiera pronunciar sus nombres. Lugares donde las sombras parecían tener voluntad propia. Lugares donde incluso las criaturas más antiguas evitaban permanecer demasiado tiempo. Nahil y Giovanni intercambiaron una mirada. Parecían comprender que la historia de Marianne no había comenzado en los Cárpatos, ni siquiera cerca de ellos. Y lo que estaba a punto de contarles probablemente explicaría por qué una mujer capaz de desafiar imperios todavía era capaz de llorar. Marianne cerró lentamente los ojos, como si reunir aquellos recuerdos requiriera más valor que enfrentarse a cualquier ejército. Cuando volvió a abrirlos, había algo distinto en su mirada. Algo antiguo, algo doloroso, algo que había permanecido enterrado durante siglos. Y entonces Marianne se dispuso a contar la historia que la había convertido en lo que era, una de las mujeres del bosque. Buenas noches, amigos. Espero que estén teniendo un excelente domingo. Espero que después de haber escuchado este episodio estén contentos. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado de verdad. Escuchamos un episodio, híjole, tal vez algo tranquilo, pero considero que
que es muy importante porque tenemos prácticamente un diálogo entre Giovanni, Nahil y Marianne. En este episodio escuchamos algo revelador, escuchamos información importante. Descubrimos que pues Marianne no es como tal la Baba Cloanta. Marianne es parte de un grupo de mujeres selectas que llevan en sí, entre ellas, el poder y la voluntad de la Baba Cloanta. Traté de darle un poquito de sentido a esta criatura, porque, bueno, si alguien se ha atrevido a investigar un poco, encontrarán que sí, la Baba Cloanta es un ser que pertenece a la cultura eslava. Es como una bruja, sí, no como tal protectora de los bosques, pero pues un ser elemental que bueno, se dedica, entre muchas cosas, pues a castigar a la gente mala, ¿no? Entonces traté de hacer una adaptación para la historia. Obviamente ya es una adaptación mía, esto ya no salió de ningún libro, de ninguna investigación. Disculpen si escuchan los ladridos de los perros de los vecinos, pero pues es que está lloviendo un poco y se me hace que los tienen en el jardín. Sí, como les estaba diciendo, trato de humanizar una entidad milenaria para que tenga sentido en esta historia. Y bueno, parte también de todo este diálogo entre Nahil, Giovanni y Marianne es también darle un sentido a todo lo que había estado sucediendo, a cómo, bueno, ya escucharon, ¿verdad? Cómo una criatura apoyó a una persona que apoyaba a un régimen que estaba produciendo una guerra, pero lo estaba haciendo desde su ignorancia, confiada en la bondad del hombre. Que bueno, en este caso pues no era mucha, ¿verdad? Escuchamos también cómo compartió secretos que pudieron haber afectado el desarrollo de la guerra. Y bueno, trato también de mostrarles, de darles a entender cómo tal vez para nosotros que estamos escuchando o leyendo esta historia es considerable la amplitud de tiempo. Decir, no, pues estuvo encerrada 20 años, pero pues creo yo que para una criatura, una persona, una entidad que ha vivido milenios, tal vez 20 años, pues no sean mucho, ¿verdad? Ya ven, bueno, en el sentido humano, en mi vivencia personal, pues les puedo decir que mientras más voy creciendo, pues más rápido pasan los días para mí, ¿no? Entonces pues, yo los entiendo en ese sentido, como que pues bueno, ya tiene esta Marianne más de 2000 años, bueno, pues los días pasan demasiado rápido tal vez para ella. Es tal vez un sentido del tiempo diferente al nuestro y trato de plasmarlo en esta explicación, pues para darle sentido a la historia. Espero que todo esto les haya gustado. La verdad es que sí batallé mucho ahora en escribir este episodio, en tratar de acomodar todo esto. Pero bueno, creo que salió bastante bien. Como les vengo diciendo, espero que lo hayan disfrutado. La verdad a mí me gustó mucho cómo quedó. Y bueno, prepárense para el próximo episodio porque estoy preparando como tal la historia de Marianne. Ya sé que muchos van a decir, oye, estás alargando más la historia, algo que ya les había dicho que estaba tratando de evitar, pero híjole, siento que es parte primordial para que la entiendan como yo la estoy entendiendo, ¿no? O sea, como les digo, no es una historia escrita, pero es una historia que vive en mi mente y trato de plasmarla de la manera en que yo la entiendo, pues para que ustedes la puedan disfrutar como yo. Y bueno, sin embargo, como siempre, espero sus críticas en los comentarios.
Sin miedo, por favor, díganme si les parece que ya nos estamos alargando demasiado. Y también si les está gustando, como siempre me lo han hecho saber, gracias. Y espero que compartan sus emociones conmigo en los comentarios. Y bueno, sin la intención de alargar más esto más de lo necesario, pues vamos a leer los comentarios que dejaron esta semana. Y bien, la primera en comentar el episodio anterior fue Isa Díaz. Like y hype sin verlo aún. Y después ella misma contesta su comentario y dice: ya lo escuché, OMG. ¿Cómo me haces eso? En lo más bueno se acaba. Muy bueno, sí me dio miedo. Salí al baño justo cuando decías que se apagaron las luces y volteé a todos lados. Espero el siguiente episodio. Gracias. Gracias a ti, Isa. Qué bueno que te gustó. Y bueno, que te mando como siempre un muy, muy fuerte abrazo. Nos comenta Jimena García: qué buen episodio. Siempre nos dejas picados con ganas de más. Yo escucho los episodios de día en mi trabajo para que no me dé miedo. No soy tan valiente como Isa. Gracias por esta increíble historia, Rubén. Ya que sea domingo, saludos a todos y un abrazo. Gracias de verdad, Jimena. Te mando, como siempre, un fraterno y fuerte abrazo. Nos comenta Diana Varela: como cada episodio se hace más emocionante porque es un misterio que nos envuelve cada vez más. Gracias, Diana, gracias por comentar, te mando un muy muy fuerte abrazo. Esos fueron los comentarios en YouTube. Vamos a los que tenemos en Spotify, que creo que sí son un poquito más. A ver, déjenme encontrar el primero. A ver, nos comenta Juli JP: claro que tenía que apestar a muerte después de todo lo que ha hecho. Marian preocupada. Eso está muy mal. Y después otro comentario de Juli: perdón que no te pude comentar antes, pero este capítulo lo escuché como 4 veces. Pues el primero me arrulló y ya luego lo pude escuchar mejor. Gracias, Juli. Espero que no te haya arrullado por ser aburrido, sino porque te gusta escucharlo. Y bueno, muchas gracias por comentar, por apoyar este proyecto. Te mando, como siempre, un muy fuerte abrazo. Nos comenta D-Blit: no me pierdo los capítulos, estoy en suspenso. Me gusta mucho cómo narras, hace sentir la historia. Felicidades. Saludos desde Coatzintla, Veracruz. D-Blit, muchas gracias a ti por escucharme. Gracias por los halagos hacia mi forma de narrar. Qué bueno que te gusta. Y bueno, un fuerte abrazo hasta Coatzintla, Veracruz. Nos comentaron: saludos de nuevo, Arjun. Te regreso los saludos y un fuerte abrazo. Nos comenta Miguel Martínez: no puede ser, Rubén. En este capítulo me dejaste en total suspenso esperando qué va a pasar después del tan esperado encuentro. Saludos. Miguel, te mando un fuerte abrazo y espero que te haya gustado la resolución al encuentro. Nos comenta Ari: me encanta cómo va la historia. Me intriga qué ocurrirá. Te mando un abrazo a ti y a Chucky. Ari, muchas gracias. De hecho, Chucky está aquí a un lado de mí, dormido mientras grabo este episodio. Te mandamos un muy fuerte abrazo, Nayeli. Nos comenta José Roberto Pérez: hola, señor Rubén, muy buen relato, como para hacer una película. Te envío un saludo y un abrazo. Gracias, José Roberto. De verdad, muchas gracias. Te mando un abrazo de vuelta. Nos comenta Nayeli: señor Rubén, este capítulo me dejó en suspenso. Saludos. Nayeli, te mando un muy fuerte abrazo. Gracias como siempre por comentar. Nos vuelve a comentar José Roberto en otro episodio: hola, señor Rubén, hola, comunidad. Este capítulo me sorprendió y me dejó en suspenso. Dale más tiempo en tus relatos, están muy buenos. Híjole, José Roberto, muchas gracias. De verdad que bueno, digo, en esta ocasión fue un capítulo de 30 minutos como tal el capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. Trato de estarlos haciendo más largos, porque como les había dicho, le quiero dar celeridad a esta historia. Sin embargo, sigue saliendo más y más inspiración para estar escribiendo. Entonces, pues bueno, espero que estén disfrutando de este contenido. Un abrazo, José Roberto.
Nos comenta Nimer Iglesias. Ojo, que hay diferencias entre nacionalismo y socialismo. Totalmente de acuerdo, Nimer. Te mando un muy, muy fuerte abrazo. Nos comenta Diana Varela. Hola Rubén, hola comunidad. Si nos ponemos a analizar esta historia, va más allá del tiempo. Porque después Valentina arrastra las consecuencias que sus antepasados hicieron. Y pensar que tal vez nosotros aquí en el presente estamos viviendo lo mismo con nuestros ancestros. Sin duda, Rubén, tu ingenio va más allá. Felicidades. Muchas gracias, Diana. De verdad te agradezco mucho las flores. Te mando un muy fuerte abrazo. Y pues sí, la verdad es que es una historia que abarca una cantidad de tiempo muy extensa. Híjole, creo que ya también van muchos personajes, va mucho contenido. Espero que todos estén siguiendo la línea. Espero que le estén disfrutando. Gracias, Diana, un fuerte abrazo. Nos comenta Fernando García. Excelente, Rubén. Estoy súper comprometido con mi esposa en esta saga. Te deseo lo mejor en todos tus proyectos. Fernando, muchas gracias. De verdad que los buenos deseos siempre son muy bien recibidos. Y créeme que de verdad, así como tú me deseas lo mejor, yo también deseo lo mejor para ti. Te mando un muy fuerte abrazo para ti y para tu esposa. Gracias por comentar. Nos comenta Ochoa Enrique. ¿En qué momento pasó de un exorcismo al proyecto Abigail? Enrique, gracias por comentar. Bueno, híjole, si no me equivoco, para quienes sepan o no sepan, el proyecto Abigail es una creepypasta. Híjole, fíjense que sería muy bueno tocarla en algún episodio aquí del podcast. No les voy a spoilear mucho para prepararles algo tal vez, porque si es algo, el proyecto Abigail es algo que me gusta mucho. Desde el título Proyecto Abigail se me hace enigmático totalmente. Realmente tiene muy poco que ver con la historia, para quienes no lo sepan. Trata la historia del experimento de un científico que no encontraba candidatos para experimentar y termina experimentando con su propia hija. Esto es como en el desarrollo de la Guerra Fría, cuando los rusos querían desarrollar armas. Y bueno, al final de estos experimentos, este científico ve que ya no puede controlar el experimento, así que decide quitarse la vida, pidiendo que regresen a la normalidad a su hija, Abigail. Y bueno, a raíz de eso no trabajan en la hija para sanarla, sino como siguiendo experimentando con ella. Y bueno, se hace un desbarajuste. Es una muy buena historia, la vamos a tratar un día. Gracias, Enrique, te mando un fuerte abrazo. Y finalmente nos comenta Gaby. Me encanta cuando las entidades, demonios o brujas tienen diálogo con los personajes. Les dicen sus verdades y te ponen a reflexionar. Pues sí, Gaby, es parte de todo. Los diálogos van centrados en generar emociones en ustedes, escuchas. Y bueno, es para imprimirle emoción a todo esto, ¿verdad? Gracias por comentar, Gaby. Te mando un muy fuerte abrazo. Y bueno, terminamos con la sección de saludos. Gracias a todos por comentar. De verdad que me elevan el ánimo muchísimo. En el episodio anterior pues fueron muy pocos comentarios. La verdad sí me entristeció un poquito porque tenemos episodios como este en el que comentan muchísimos usuarios. La interacción la siento muy, muy buena. Y pues de repente nos pasan capítulos como el anterior, en el que solo tuvimos como 4 comentarios. Y pues bueno, sí nos baja el ánimo un poquito, pero aquí seguimos comprometidos con el podcast. Y les agradezco de nuevo. Gracias a todos por su apoyo. Espero de corazón que empiecen esta semana con el pie derecho, que les vaya muy bien. Y no olviden, nos escuchamos este próximo miércoles con otra historia, con la continuación del exorcismo, de la saga del exorcismo de Valentina Bianchi. Recuerden, me pueden mandar sus comentarios aquí en las cajas de comentarios o
por WhatsApp a mi número de teléfono 44 41 69 49 52. Siempre trataré de estar leyendo sus comentarios aquí al aire. Recuerden, yo soy su amigo Rubén Vidales y esto fue Desde las Sombras.